Buenas tardes a todos, a ¿Qué tal? todes. Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera capacitación del ciclo Enclave Bonaerense, Memoria, Identidad y Patrimonio. En esta ocasión vamos a estar de la mano de Martín Aurán, del Gran Mondo Salamone, y de su mano vamos a transitar esta capacitación que surge del convenio entre el municipio de Azul y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en la figura de Florencia Saintut y por el municipio de Azul, su intendente Nelson Sombra, ciclo que parte del diseño y planificación del Centro de Interpretación Salamone, el cual represento. Bienvenido Martín, bienvenidos y bienvenidas a todas, y les dejo en la palabra de Martín. Bueno, buenas tardes para todas y todos. En principio quería agradecer a Azul y a Karina por haberme contactado y darme la posibilidad de ofrecerles este curso. Es el primer curso que voy a estar dando sobre Salamone, así que para mí es un honor. Y es un honor empezar justamente en Azul, que es la ciudad donde comenzó todo. Esto me da pie para contarles brevemente sobre mi persona y por qué estoy acá hablando de Salamone. Mi vínculo con Salamone fue un poco accidental, ya que mi papá se fue a vivir a Cacharí, partido de Azul, hace 20 años, y un día acompañándolo a él, hace ya más de 15 años, en el 2007, descubrí, de manera no tan accidental, sino gracias a la oficina de turismo de Azul, que me dio unos folletos sobre un tal Salamone, descubrí su obra en ese momento. A partir de ahí, y atraído por la investigación y por el patrimonio, comencé a relevar su obra. Luego vinieron las redes sociales y finalmente acá estamos. La idea del curso es la siguiente. Yo preparé una serie de diapositivas de soporte que les voy a comenzar a mostrar en breve. ¿Para qué? Para que la clase no sea solo, para que no sea tan tediosa quizá para ustedes, y tener un soporte de imágenes. Así, mientras me van escuchando, también pueden ir viendo las obras, ya que la obra de Salamone es tan escenográfica, tiene una estética tan presente y tan fuerte, me parecía importante armar como una especie de viaje con material de archivo y fotos propias, porque al ser tantísima obra, a veces uno pierde la noción de los lugares en los que está hablando, ya que la provincia es un territorio tan vasto y tan diverso. Entonces vamos a tener ese soporte visual todo el tiempo. Entonces voy a arrancar a compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí va. ¿Ven bien? Sí, correcto. Sí. Perfecto. Bien. Ahora sí, entonces este sería ya el comienzo formal del curso. Van a ser 4 clases. El curso se llama Francisco Salamone, de la mística a la biografía, una introducción a su obra entre el relato popular y la investigación documental. ¿A qué refiere esta cuestión? Que en el caso de Salamone hay mucha leyenda alrededor de su figura, ya vamos a ver por qué. Y acá lo que voy a intentar aclarar es de alguna manera todas esas cuestiones, qué fuentes tenemos para acercarnos a un enfoque un poco más cierto, más certero de su biografía, de su obra, y de esa manera ir dejando de lado un poco lo que tiene que ver con la leyenda y comprender un poco más a ese hombre en su contexto histórico. Esta primera clase, lo que vamos a ver van a ser algunos apuntes biográficos sobre su vida, desde sus orígenes en Italia hasta su desarrollo como estudiante en la ciudad de Buenos Aires, luego en Córdoba, su vida profesional, sus primeros años de su vida profesional en la provincia de Córdoba hasta que él se instala en el Valle de Punilla, y vamos a cortar esta clase en sus primeras obras públicas, sus primeras obras municipales en la provincia de Córdoba, en Las Varillas y en Villa María, porque ese va a ser el contexto que nos va a dar pie para en la segunda clase ya arrancar con lo que a todos seguramente nos llamó la atención y por lo cual entramos a Salamone, que tiene que ver con su etapa bonaerense, con toda la obra pública
que hemos visto que nos llamó mucho la atención, que tiene que ver con las municipalidades, los cementerios, los mataderos, plazas, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda clase va a tener que ver con eso, con su etapa bonaerense, las obras, el contexto en el que se dio todo eso, que tuvimos la suerte en el curso anterior que Guadalupe habló muchísimo sobre el contexto histórico y político en el cual transcurrió la obra de Salamone. Yo tuve la suerte de ver la primera clase, todavía tengo que ponerme al día con el resto, pero bueno, los que ya vienen siguiendo los cursos del centro, no hace falta que se los comente, pero para los nuevos, no está mal comentarles que tengo entendido que después en el grupo de WhatsApp pueden retomar y ver ahí las clases de los cursos anteriores. Entonces, esto lo comento porque no voy a hacer tanto hincapié en la cuestión histórica política, porque ya Guadalupe se encargó a fondo de esa cuestión. Sí voy a mencionar cuestiones muy puntuales del contexto que hacen a la obra de Salamone. La tercera clase ya vamos a tener como el comienzo del ocaso de la vida profesional de Francisco, que tiene que ver con los juicios, su exilio a Montevideo, otros proyectos que nada tienen que ver con la arquitectura, sus últimos años, por lo tanto sus últimas obras, la muerte, el traslado de sus restos, que ahí también hay una historia poco visitada con ese tema, y finalmente el redescubrimiento de su obra, que va a ser la que finalmente nos tenga acá, hablando de este hombre tantos años después. Por último, el cierre va a tener que ver con la obra de Salamone y cómo la cultura argentina lo fue incorporando de distintas maneras, tanto en el cine como en la literatura, en las artes plásticas, que eso es algo que en los últimos años fui investigando y que me parece muy llamativo, de cómo un arquitecto de repente pasa a ser inspiración para tantos artistas de renombre. Y finalmente, lo último que voy a mencionar al finalizar el curso va a tener que ver con esto que se denomina como los otros Salamone, que son otros profesionales que en paralelo a Francisco en los 30, durante el gobierno de Fresco, también realizaron obra pública, una obra pública con un lenguaje particular, que imaginémonos que si a Salamone le llevó tantas décadas que fuera visibilizado y que se le diera importancia, bueno, todavía quedan muchos profesionales y mucha obra por reconocer y por investigar. Eso a grosso modo lo que va a ser el curso lo vamos a hacer entre todos, con sus inquietudes también, pero bueno, de acá hasta dentro de una hora vamos a ir con lo que preparé. Vamos a arrancar con esto que yo denomino como un legado arquitectónico único. ¿Por qué único? Porque el lenguaje de Salamone es muy particular y a la vez es algo que no es tan simple de clasificar, porque hoy en día todavía nos estamos preguntando si era Art Deco, si era expresionismo. Hay muchos interrogantes al respecto, tanto desde lo académico como desde lo estético. Y acá lo que vamos a intentar va a ser aclarar un poco esa cuestión y también pensar si realmente es tan importante clasificarlo o no. Hablamos de una obra que tiene más de 60 edificios, más de 60 construcciones en pie. Acá vemos, por ejemplo, una imagen del Archivo General de la Nación, del matadero de Carué, mucho antes de la inundación, claramente. Una fotografía hermosa. Y también vamos a hablar de que en total estamos hablando de un cuerpo de más de 100 obras proyectadas, de las cuales se construyeron muchas, pero también otras tantas quedaron solo en proyectos o en vistas, como este hermoso portal de un cementerio que nunca se construyó, y que eso va a ser un tema que vamos a retomar más adelante sobre las fuentes y los proyectos que no se realizaron, pero que igualmente nos quedaron estas vistas para darnos una idea de lo que Francisco tenía en mente. Para entender la obra de Salamone y su monumentalidad, por lo menos tenemos que mencionar la importancia que tuvo el hormigón armado en esta época, estamos hablando de los años 30, y que en el caso de Salamone, la originalidad se la va a dar este tipo de construcción. Imaginémonos que antes, sobre todo en el interior bonaerense, las construcciones eran de ladrillo, antes de adobe, y que el hormigón armado ahí le va a permitir
crear estas construcciones monumentales con un lenguaje propio, con formas completamente inéditas, que lo inédito también va a estar dado en que él no las va a hacer en una ciudad. ¿Sí? Estas obras no están en una ciudad como, no sé, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, donde abundan ejemplos de arquitectura llamativa o original, sino que él la va a realizar en su mayoría en el interior bonaerense, en su mayoría en pequeños poblados, de los cuales muchos no van a llegar a ser grandes ciudades en su gran mayoría, y donde van a permanecer casi impolutos, sobreviviendo hasta que finalmente muchas décadas después se lo va a comenzar a revalorizar. Este es mi mapita, donde el que uso en los viajes, con la ubicación de sus obras en nuestro país. Obviamente vemos la mayor concentración en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero también podemos observar algunas obras en la provincia de Córdoba. La etapa cordobesa de Salamone, si bien fue la primera, la que él comienza una vez que se va a vivir a Córdoba, es la etapa que nos va a dar más noticias, ¿no? En estos momentos y de acá en adelante siempre vamos a tener noticias de que aparece alguna obra nueva en Córdoba, algún hotel, algún cine, algunos demolidos, pero lo más probable es que de acá en adelante la mayoría de obras que puedan aparecer vengan desde allá, porque en Córdoba recién en los últimos años comenzó a interesarse algunos historiadores, algunos arquitectos, y ese trabajo que acá ya hace décadas algunos otros arquitectos ya lo venían relevando, bueno, recién está aprendiendo allá y cada tanto aparece alguna noticia con alguna obra inédita, de su estilo más neocolonial. Hay un tema muy importante con Salamone que hace que uno a veces hasta esté siempre sospechando de la información que le llega a uno, que quizá no pasa con otros arquitectos. Hoy pensaba, por ejemplo, si uno lee una biografía, por ejemplo, no sé, de Clorindo Testa, y dice, bueno, nació en tal lugar, estudió en tal otro, uno no está preguntándose, che, ¿esto será cierto? ¿Habrá algún documento que lo avale? Uno ya lo da por sentado y no sospecha. Bueno, en el caso de Salamone tuvimos que acostumbrarnos un poco a sospechar de todo porque hay un dato muy importante y es que su archivo personal y profesional no sobrevivió, se perdió, desapareció. Entonces, todo lo que sabemos de él y su obra se fue reconstruyendo. Y ahora vamos a ver de qué manera se fue reconstruyendo. Entonces, esto hace que detalles biográficos, como por ejemplo, hoy pensaba en un ejemplo, hasta hace unos meses se creía que él había contraído matrimonio en 1928. Bueno, ahora se sabe que fue en 1924. Entonces hay cuestiones que todo el tiempo se están actualizando y que uno sabe que con otros profesionales, artistas, no sucede. Eso nos lleva a estar siempre un poco desconfiando que uno maneje una información que no está tan actualizada. Es interesante, pero a veces termina siendo un poco desgastante, porque es como que nunca hay un cierre definitivo sobre su vida y sobre sus obras. Eso también ayuda a alimentar el mito, el misterio de un personaje tan misterioso y que todos sintamos. Cuando digo todos, me refiero a desde académicos hasta investigadores, hasta solamente entusiastas de tener la esperanza de algún día encontrar por accidente algún Salamone desconocido, alguna noticia sobre su vida. Yo creo que eso lo hace mucho más popular que cualquier otro arquitecto, que la academia ya lo estudió, ya lo absorbió, y ya uno ya lo estudia desde un lugar en el cual ya está todo dado y no hay lugar para ninguna sorpresa. Con Salamone, y al ser de nuevo la provincia de Buenos Aires un territorio tan amplio, uno tiene la esperanza de que algún día se va a meter en un pueblito por error, va a encontrar esa obra olvidada, y así a veces pasa, que uno termina encontrando algunas cositas de Francisco, aunque sea algunos proyectos de obras que no se hicieron, como podemos observar acá, en este recorte de una tapa de diario, donde se ven algunas vistas de obras en construcción en la provincia de Buenos Aires,
acá hay algo que me interesa mucho subrayar. Habla de proyectadas y dirigidas por el estudio de ingeniería del señor Francisco Salamone. ¿Por qué me detengo en esto? Porque muchas veces se alimentó una imagen de Salamone como un genio casi torturado, creando edificios todas las noches sin dormir, y no se habla de un estudio de ingeniería o de arquitectura, diríamos hoy tal vez, en el cual trabajaba mucha gente y no era él solamente un semidios construyendo a lo loco edificios por toda la provincia de Buenos Aires sin descanso. Entonces me parece interesante que entre todos pensemos, porque recalco esto de que no hay una verdad absoluta sobre Salamone, y es interesante que entre todos podamos ir armando ideas y deconstruyendo un poco estos mandatos de él como un genio que en 3 años, 4 años, construyó un montón de edificios él solo, piloteando un avión como un loco, un montón de edificios modernos. No es para quitarle mérito a él, es todo lo contrario, es para humanizarlo y que eso nos ayude a entender mejor al hombre, a su época y su legado también. Avanzamos, y acá hay un ejemplo que justamente tiene que ver con Azul, así como una de las fuentes en las que encontramos obra de Salamone tiene que ver con los diarios y las publicaciones de época. Otra fuente importantísima, seguramente la más importante, tiene que ver con las obras, los planos, los documentos que todavía conservan los municipios, muchas veces en los mismos palacios municipales que él construyó. Acá puse una noticia de hace no tanto tiempo en la cual se encontraron 25 planos originales de Salamone en Azul, que los encontró un empleado. Después Karina nos va a contar mucho mejor la historia, y el estado actual de esos planos, que tengo entendidos, están en proceso de digitalización, por suerte. Pero así como estos planos se rescataron, es probable que muchos otros hayan terminado en la basura, y también es importante rescatar que, bueno, que tuvimos la suerte de que Salamone mayormente realizó obra pública. Entonces, al realizar obra pública, por más que su archivo personal desapareció, había ciertos requerimientos que necesitaban que los municipios tuvieran sus planos, toda la documentación de todos los muebles que se compraban. Era necesario presentar todo ese detalle. Y ese detalle es el que sobrevivió y el que los primeros investigadores se encontraron en los 90s en todos los municipios, o en la mayoría en realidad, y que fueron ayudando a que pudiéramos ir armando este mapa de Salamone y sus obras que hoy conocemos y que damos por sentado, pero que se dio, a diferencia de otros profesionales, de un modo bastante más accidental, o si se quiere, más aventurero que frente a otros profesionales. Otra fuente inagotable, diría, de noticias sobre Francisco tiene que ver con los temas judiciales. Yo siempre digo que se podría armar un libro solo con todos los temitas judiciales que tuvo Francisco, que como siempre pasa, yo creo que desde la época de los romanos debe pasar con la obra pública. En el caso de Salamone tampoco estuvo exento él de juicios, de sospechas, de sobreprecios y demás cuestiones. Entonces hay todo un capítulo interminable sobre problemitas. Los de problemitas no siempre son tan chiquitos, judiciales entre Salamone y municipios de todo el país. Porque si bien conocemos la obra de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, Salamone intentó proyectar y construir obra en provincias como Mendoza, Corrientes, Chaco, bueno, en muchos otros lugares que finalmente nunca se llegaron a construir, pero de ahí, aunque sea, quedaron algunos problemas judiciales. Entonces, esa es otra fuente donde podemos encontrar noticias de Francisco, y un lugar donde no recomiendo meternos, pero que a la vez es muy atractivo, y todos cuando comenzamos a interesarnos por Salamone y en esa búsqueda de respuestas sobre algo tan original, sobre lo cual nunca nadie nos había hablado, siempre caímos en algún momento, tiene que ver con las leyendas. De esas leyendas, yo creo que
tanto Karina como las chicas de Saldungaray, no sé si hay alguien de la PRIA, nos pueden contar muchas más de las que les voy a comentar yo, porque a diario deben recibir muchas opiniones y cuestiones que rozan lo mitológico sobre cómo Salamone trabajaba, pero hay algunas en las que me voy a detener que hablan de esta cuestión de un Salamone piloto de avión con un récord mundial de horas de vuelo, que nunca se comprobó, un Salamone amigo de Fresco y casi fascista, por lo tanto, que eso de alguna manera tal vez explicaría el por qué estuvo olvidado, al menos por la academia, por qué se le dio la espalda a toda esta obra tan original que permaneció olvidada durante tanto tiempo. Quizá ahí podríamos tener una posible explicación de que su lenguaje estético quizá hizo que cierto sector académico lo vinculara directamente al fascismo, sin investigar mucho más, y quedando completamente relegado. La cuestión de la amistad con Fresco tampoco nunca fue comprobada. Ya vamos a ver en la segunda clase cómo se licitaban esas obras, las obras municipales, y cómo, insisto, Salamone no fue el único profesional haciendo obra pública en toda la provincia de Buenos Aires. Hoy estaba chusmeando la lista de todos los participantes acá a las charlas. Bueno, hay gente de otros partidos no salamónicos, como por ejemplo el partido de Saavedra, que también tiene una obra muy particular, tanto en Saavedra como en Pigüé. Hay obra moderna, para mí, que está a la altura de Salamone, que bueno, no la hizo él y que es contemporánea a Francisco y que resta investigar y visibilizar mucho más todas esas obras que hay, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en Córdoba, que se va a dar durante el gobierno de Sabatini, que no va a ser un conservador, en Mendoza, en Santa Fe, en muchas partes del país vamos a tener una obra similar con distintos lenguajes, pero que yo, esta es una opinión completamente personal, creo que todavía falta valorizar, como que, por lo que tengo entendido, en las universidades, todavía en las facultades de arquitectura, no se habla tanto de Salamone ni tampoco de la obra pública de esa época. Para mí es una lástima porque siempre caemos en esta cuestión de estar mirando sobre lo que se hacía en Europa y comparar desde ese lugar lo nuestro. Y en este caso yo creo que hay muchísimas expresiones auténticas, no solo con la arquitectura, también con el arte. Es un tema inagotable que no voy a tratar en profundidad, pero sí quería mencionarlo, ese tema. Y la última, que esta en Saldungaray la escuchan mucho más seguido, la leyenda de un Salamone ludópata que en el portal del cementerio de Saldungaray, que después lo vamos a ver, homenajea un poco su ludopatía, creando una ruleta que claramente no es, pero bueno. Esto que nos causa gracia fueron explicaciones que durante mucho tiempo se replicaron y que muchos especialistas también las dieron por ciertas para intentar acercarse al fenómeno Salamone. Hay dos investigadores, dos arquitectos, que yo considero que son los más importantes en cuanto a lo que aportaron para que hoy nosotros nos podamos sentar a hablar de Salamone y dar por ciertas muchas cuestiones con fuentes y a ciencia cierta poder decir, bueno, Salamone hizo tal obra en tal año para tal municipio en estas condiciones y así desglosar toda su obra. No solo eso, sino también que la contextualizaron y que hicieron un trabajo inagotable, incansable, que son el arquitecto René Longoni, que se mantiene en actividad con todo el tema Salamone y la obra pública en todo el país, y Juan Carlos Molteni, que sería su socio, que en los años 90, desde la Universidad de La Plata, ellos comenzaron a investigar la obra de Salamone. También Longoni lo descubre de una manera accidental. Él estaba investigando la vivienda en la provincia de Buenos Aires, hasta que alguien le dice, vos que sos arquitecto, tenés que ir a Azul y conocer el cementerio. Y a partir de ahí, Longoni dice, yo tengo que investigar esto, y ahí empieza su recorrido. Publicaron algunos libros. Este
es inconcebible, pero por suerte en la bibliografía lo tenemos digital, lo tenemos después subido en PDF. Para mí es el más importante para empezar. Yo tuve la suerte de comenzar con este libro. Y es muy importante porque ahí ya hay un panorama político y social del contexto en el cual aparece Salamone, además de hacer toda una cronología de la aparición de la obra de Francisco en toda la provincia de Buenos Aires y explicando todo lo que se proyecta, lo que se construye, lo que no, con un lenguaje súper amable y entretenido, además de abrir la puerta a otros profesionales. Yo siempre paso el chivo de que Longoni está activo. En Facebook tiene un grupo que se llama Buscando a Salamone, que para mí es algo interesantísimo lo que generó él, que una vez que se cansó de que la academia no le diera lugar para sus investigaciones, entre los hijos le armaron un Facebook, y él ahí tiró como una especie de botella al mar, donde convocó a la comunidad a que cada uno aportara sus inquietudes desde cualquier lugar del país, de decir, en mi pueblo tengo una municipalidad bastante llamativa, a ver de quién puede ser, y armó esto que para mí tiene también Salamón, esta cuestión de lo colectivo, de que no es una cuestión que queda encerrada en la academia, sino que, bueno, la verdad, entre todas y todos tenemos que ir armando un poco ese mapa y tenemos que ir levantando la mano y decir, en mi pueblo tengo esto que para mí es rarísimo y nunca supe quién lo hizo. Bueno, a ver quién puede investigar o a dónde puedo acudir para que alguien me dé un poco de información, que creo que eso es un poco algo positivo que nos deja Salamone, que tiene que ver con esta cuestión de empezar a mirar para adentro y revalorizar lo que tenemos todos. A mí me pasaba al principio, en los primeros años, cuando iba a visitar los pueblos, sobre todo los pueblos más chicos, que me miraban bastante raro, me preguntaban por qué estaba sacándole fotos a un cementerio, que era bastante raro, y yo viniendo de Buenos Aires, por qué me iba hasta un pueblo en vez de irme a una ciudad más grande o con más comodidades. Y creo que eso, con el paso del tiempo, en muchas localidades lo fueron absorbiendo, se fueron dando cuenta que eso era algo positivo, que la gente se interesaba de una manera genuina por eso que tenían ahí, y que esa municipalidad, que para uno siempre es la misma municipalidad de siempre y que uno ya no le ve nada raro porque es el lugar donde uno va a hacer trámites, de repente tenía algo especial y que no se parecía a otra municipalidad de ningún otro pueblo, ni siquiera a edificios que podían haber en grandes ciudades, y creo que pasó a haber como una especie, no sé si de orgullo, porque tampoco quiero romantizar todo desde acá, desde Buenos Aires, pero sí como una cuestión de decir, bueno, sí, nos tocó Salamone, tenemos esto, aunque sea sabemos de qué se trata, y sabemos que nuestro pueblo tiene esta especie de carné de identidad, por lo cual tenemos este edificio que no se parece a ningún otro, y cambió bastante la mirada de los habitantes con el transcurso del tiempo alrededor de la figura de Salamone. Ahora sí, hecha ya esta introducción sobre cómo accedemos a la información sobre Salamone y a los aportes de Longoni y Molteni, que van a basar mucho de todo lo que les voy a comentar, está basado en sus investigaciones. Vamos a comenzar formalmente a hablar sobre la vida del hombre que nos convoca. Sabemos que Francisco Salamone Ana nació en Leonforte, Sicilia, el 5 de junio de 1897, es decir, hace pocos días fue su cumple, su aniversario del nacimiento. La historia de la familia Salamone va a ser similar a la de muchas familias que escaparon de Europa y vinieron a nuestro país en busca de un futuro mejor. En el caso de esta familia, eran 4 hermanos y una hermana. De la hermana se sabe muy poco, por no decir que no se sabe absolutamente nada. Llegaron a nuestro país en 1903 y sabemos que Salvatore, que era su padre, era constructor y que eso probablemente colaboró
a que los hermanos por lo menos heredaran el interés o por lo menos tuvieran que continuar con ese mandato familiar para continuar con el tema de la construcción. Porque no solo van a heredar el interés, sino que también van a terminar trabajando todos juntos y se van a terminar reuniendo en Córdoba. Algunos hermanos van a ir primero a la provincia de Córdoba y luego Francisco, cuando termine sus estudios, se va a incorporar a ellos y van a comenzar a trabajar juntos en todo lo que tiene que ver con pavimentación primero, y después en algunas obras van a volver a reencontrarse. Esa imagen que vemos ahí es del Archivo General de la Nación. Cada tanto les voy a mencionar las fuentes porque me parece importante en el caso de Salamone, insisto, como no viene todo de un archivo familiar, esta imagen, por ejemplo, la encontré buscando el acervo del Archivo General de la Nación, había una foto de Salamone, me contacté con ellos, me la enviaron, y también es una manera de incentivar a que ustedes, si en algún momento se interesan por algún tema, bueno, existen estos lugares donde amablemente uno puede conseguir cierta información valiosa. Esta imagen que vemos acá salió en la revista, salió publicada en la revista Caras y Caretas, donde observamos a los egresados de la Escuela Industrial de la Nación, de Otto Krause, acá en la ciudad de Buenos Aires, en 1916. Ahí en la primera fila vamos a observar a Salamone, que aparece con una A, que no sabemos de qué es, pero bueno, es nuestro Francisco, porque es la misma imagen que vimos anteriormente. Y también vamos a ver a otro compañero, que es Oscar López Méndez, que aparece en la fila de abajo, que también va a colaborar con él en sus obras. Cada tanto voy a volver a insistir sobre esta cuestión de sus colaboradores, así como mencioné a tus hermanos, algunos compañeros, para reafirmar y reforzar este concepto de que Salamone no trabajaba solo. Es imposible que un hombre haga todo solo, y es importante, dentro de lo poco que sabemos, visibilizar esas caras que lo fueron acompañando a lo largo de su carrera. Bien, ya tenemos al Salamone que estudia en la ciudad de Buenos Aires, se recibe de técnico constructor y se va a ir a Córdoba a continuar con su carrera universitaria. Va a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba, y mientras él estudia, va a ir realizando algunos proyectos como este panteón policial, que no es el de la imagen, pero el panteón policial lo que tiene es que va a ser su primera mención especial que va a recibir, y también se mencionaron siempre un viaje a Europa entre 1918 y 1919, y supuestos premios que él tenía en algunas tarjetas, en algunas publicaciones, en Milán y Barcelona. Acá volvemos a lo mismo de siempre. Esto está muy mencionado, yo nunca vi nada al respecto, es probable que haya viajado, que esos premios sean ciertos, pero bueno, nunca pude ver ninguna otra fuente al respecto. Lo que observamos es parte de una publicación en la cual él publicó un proyecto de panteón para un cementerio. Hasta acá nada llamativo y nada que nos recuerde al Salamone que nos llamó la atención. Salamone va a estudiar y se va a graduar en dos carreras. Una que era ingeniero arquitecto de la Universidad de Córdoba, que fue una carrera que duró varios años allá, y que de ahí viene un poco a veces la confusión de arquitecto, ingeniero, lo que fuera. Bueno, se llamaba así la carrera y la verdad no sé cuán importante es la cuestión de hacer hincapié en si solo era ingeniero o solo era arquitecto. Y por otro lado, sí, luego en 1922 se va a recibir de ingeniero civil. Un dato no menor es que Salamone va a ser estudiante durante la época de la reforma universitaria en Córdoba. Entonces, si bien de nuevo no tenemos una entrevista de ese Salamone joven como para saber qué pensaba, es probable o podemos inferir que todas esas ideas revolucionarias lo pueden haber llevado a pensar en un quiebre con lo establecido, con los estilos preestablecidos, y también por lo menos incentivar a generar una obra diferente. Por lo menos eso.
Después en cuestión política ya vamos a llegar también a esa parte. Acá sí vemos otro proyecto que era para un cementerio en la ciudad de Córdoba, el Panteón del Maestro, que muchas veces aparece como en construcción, nunca se lo encontró. Insisto con esto que hay que acostumbrarse a estas cuestiones de leer cosas que aparecen como construidas, pero que finalmente nunca se encontraron o tal vez se demolieron. Es así. Esta es una publicidad de una revista de un centro de ingenieros o de arquitectos, que me parece bastante simpática para ver también cómo él se publicitaba. Ahí ya aparecen mencionándose como ingeniero civil y arquitecto. Más adelante ya no, porque va a terminar peleándose con las instituciones, que va a ser algo que va a ser algo un poco constante en su vida. Y hay un detalle que habla de facilidades de pago en los trabajos que se encomienden en las sierras de Córdoba. ¿Por qué? Porque él luego se va a instalar en el Valle de Punilla, en Valle Hermoso, y probablemente a eso apuntan estas facilidades. Y acá tenemos algo que sí tiene que ver con lo que vamos a ver luego de Salamone, que ya está proyectando una catedral neogótica de 110 metros, que obviamente no se construyó, pero ya estaba pensando en grande el hombre. Eso es algo para destacar de este proyecto. Luego, sus primeros años entre estudiante y sus primeros años de profesional, hasta que empieza a construir sus obras en Córdoba, van a transcurrir entre concursos, pocos reconocimientos, alguna mención y peleas con las instituciones. Acá lo que observamos es un proyecto para el edificio de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente no lo ganó, pero que es una rareza que vale la pena compartir. También cada tanto va a tener participaciones en revistas de arquitectura, en este caso con esta ilustración, que gana un premio con esta ilustración, que salía publicada en la entonces revista de arquitectura. Hasta acá, nada destacable, hasta que comienzan un poco también sus peleas con las instituciones grandes. ¿Por qué? Porque él considera verse perjudicado en algunos concursos y eso lo va a llevar a tener discusiones con las autoridades, hacer que algunas de esas discusiones tomen tono un poco público y finalmente a terminar distanciándose de estas asociaciones para terminar finalmente aislándose, podríamos hablar de la escena porteña de los profesionales y buscando en Córdoba una nueva vida, una nueva etapa, que la va a encontrar en Valle Hermoso, en el Valle de Punilla. Acá lo que observamos, aparece Salamone ya instalado en Valle Hermoso, en Villa Finita, que era puntualmente como el lugar donde él residía. Finita le decían a su mujer, y acá podemos observar a Adolfina Croft, con quien, como les comentaba, bueno, hace poquito sabemos que finalmente se casaron en 1924. Ella era hija de un empresario muy importante en Bahía Blanca. Van a tener 4 hijos, y yo tengo, esto es algo completamente personal, que es mi opinión, y más adelante les comentaré un poco más. Yo tengo la sospecha que ella fue muy importante, o al menos importante, en la vida profesional de Francisco, no solo por su apoyo, sino porque también hace unos meses yo encontré alguna documentación referida a la única obra que construye Salamone en la ciudad de Buenos Aires, que está en Recoleta, enfrente del Hotel Alvear, y en la cual aparece Adolfina como dueña de ese edificio. Y ella también va a aparecer mencionada en algún momento dentro de una sociedad familiar que va a armar Salamone más al final de sus días. Entonces, bueno, para mí de nuevo, la pérdida de su archivo personal, para mí incluye
algunas de estas cuestiones que no sé si algún día vamos a saber con más profundidad sobre la importancia o no que tuvo ella en su vida profesional. Acá aparece uno de los capítulos tal vez más inesperados de la vida de Salamone, que tiene que ver con el Salamone metido en la vida política del Valle de Punilla. Y esto tiene que ver con que sus hermanos, mientras trabajaban en Córdoba y mientras estudiaban, fueron metiéndose en la política dentro del radicalismo. Algo que no... Voy a volver con las leyendas, pero porque me interesa como ir un poco, comparar lo que es leyenda y lo que sí se sabe a ciencia cierta. Bueno, a ciencia cierta sabemos que si no hubo una simpatía, aunque sea Salamone, y los Salamone eligieron militar en el radicalismo, bastante lejos de los conservadores, al menos en esa época. Entonces es interesante ver cómo Francisco, sus hermanos, Francisco va a terminar candidateándose para senador en un momento, va a perder, pero por lo menos nos queda esta anécdota pintoresca de un Salamone político que a la par de su carrera profesional intentaba seguramente escalar socialmente metiéndose en la política. Esta es una visión personal mía, pero a mí me sirve humanizarlo a Salamone y pensarlo, además de un artista talentosísimo, también como una especie de empresario que, como muchos inmigrantes, buscaba acomodarse socialmente y que, viendo las oportunidades que se le presentaban, intentaba ir acomodándose dentro de lo que pudiera. Y así es la manera que yo al menos encuentro para explicar que él termina metiéndose en la política, siendo que después no va a volver a reincidir, hasta donde sabemos. Un poco más adelante, y mientras él sigue viviendo en la provincia de Córdoba, va a desarrollar una actividad artística muy particular que para mí va más allá de lo anecdótico. Tiene que ver con estas caricaturas de corte un poco cubista, podríamos decir, en las cuales va a retratar puntualmente o mayoritariamente a personajes políticos de la época y personajes de la sociedad cordobesa en general, que más allá de lo anecdótico le van a valer el lugar para tener dos exposiciones en Córdoba capital, tanto en 1932 como en 1933. Hay muchas de estas ilustraciones que permanecen en manos privadas porque se las hacía a políticos o a empresarios, y bueno, a veces la tienen familias. Esta, por ejemplo, la encontró un matrimonio en la ciudad de Córdoba, en un anticuario. Bueno, ellos sabían quién era Salamone, la compraron, la tienen en su casa. Pero bueno, de nuevo, el universo del legado de Salamone puede aparecer en el lugar menos pensado. Insisto que eso es también lo que lo hace para mí tan atractivo, ¿no? Que uno puede estar en un anticuario en Córdoba y de repente se cruza con una ilustración de un personaje que el día de hoy todavía no sabemos quién es, y eso no pasa lamentablemente, por un lado, porque obviamente todos queremos que esté todo preservado, pero por otro lado le agrega ese plus de curiosidad de que uno se obsesione en algún momento con querer encontrar algo original de él. Estos quizás son sus caricaturas más famosas, porque se conservan en La Prida, porque si uno va al Palacio Municipal de La Prida, tiene la oportunidad de poder verlos en exposición, y que son retratos de políticos de la época que tenemos, por un lado, a Stalin, lo tenemos ahí arriba, y abajo tenemos a Churchill y a Roosevelt. Lo cual, bueno, a mí me fascinan estas caricaturas, me parecen muy originales y muy, muy graciosas. Y de nuevo, hablan de un personaje mucho más difícil de clasificar que el genio torturado, o el genio ese a oscuras, trabajando incansablemente, que uno se imagina si solo se queda con algunas de sus obras.
Finalmente ya nos vamos a ir metiendo en lo que tiene que ver con las obras que sí sabemos que construyó en la provincia de Córdoba. Bien, hace no mucho tiempo, porque esto es importante remarcarlo, que así como hablé de Longoni y Molteni, bueno, en la provincia de Córdoba hay investigadores, hay un historiador que se llama Rubén Aldo Rubio, que él aportó muchísima información sobre Salamón en el radicalismo, sobre su vida en el Valle de Punilla. Existe hay un lugar que después les voy a pasar de Facebook, que es un lugar que sube postales y fotos de la provincia de Córdoba, que también hizo sus hallazgos. Y acá lo que tenemos es una imagen de un cine que ya se demolió en la ciudad de La Falda. Este cine, que está en un estilo más neocolonial, que el neocolonial nunca va a ser un neocolonial puro, no, siempre vamos a ver algo original en Salamone y que lo podemos ver después dentro de la obra bonaerense, que seguramente es lo que ustedes y todos tenemos un poco más visto. Vamos a ver algunos aires de estos edificios en las delegaciones del partido de Balcarce, en San Agustín y Los Pinos, tal vez en Miranda, en el partido de Rauch. En el estilo neocolonial de las delegaciones municipales vamos a ver algunos aires en menor escala de lo que él comenzó a proyectar en sus primeros años en la provincia de Córdoba. Este era el interior del cine, hasta acá un cine sin nada que nos haga acordar a Metrópolis, ¿no? O a ningún cine de Miami, Art Deco. Pero de nuevo, este hallazgo tendrá 1 año, 2 años como mucho, y las fuentes fueron recortes de diarios. Aquí también tenemos un recorte del año 1929 sobre un hotel que este sí todavía está en pie, también en La Falda, el Parque Hotel, que leemos abajo, dice, obra construida en la localidad de La Falda, bajo la dirección del ingeniero Francisco Salamone. Bueno, propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de un recorte, que si mal no recuerdo, fue un hallazgo del arquitecto Sergio Marchetti, si mal no recuerdo. De nuevo, tenemos investigadores que buscando algo de Salamone o haciendo otra búsqueda, se cruzan con una noticia en la cual aparece él. Pero de nuevo, este hallazgo tendrá 2, 3 años y nos empieza a ayudar a ir completando un poco ese álbum de las primeras obras, porque también había un vacío de la década del 20 en el cual no se terminaba de entender muy bien si, digamos, de qué había trabajado en esos años. Seguramente en obras de pavimentación y algún tipo de obra pública, pero era llamativo que no hubiese imágenes de otras obras. Acá hay postales de época porque fue realmente un hotel importante dentro de esas primeras construcciones en La Falda. Tenía jardín, cancha de tenis, creo que también tenía un pequeño zoológico. Insisto que todavía está en pie, yo no fui, no sé si alguno de ustedes anduvo por allá. Esta es la clásica imagen de hotel donde los que fuimos de viaje egresados a La Falda, es la clásica imagen, así que se ve que en algún momento, probablemente en los 90s, a juzgar por las vestimentas, se usó de esa forma. En este hotel, de nuevo, vamos a ver algunos detalles arquitectónicos de lo que luego vamos a observar en delegaciones en la obra bonaerense. Volviendo a esto que les decía, que a mí me interesaba por demás humanizar a Francisco con todo lo bueno y todo lo malo, pero bajarlo un poco a tierra, tiene que ver con algo que encontré hace 2 años, una noticia
en una especie de diario anarquista o sindicalista de los años 20. ¿Recuerdan recién el Parque Hotel? Bueno, esta noticia, que se extiende muchísimo más y que si les llega a interesar la puedo compartir, después la sumamos a la bibliografía, no hay problema. ¿A qué la traigo? A colación de que muchas veces cuando se habla de arquitectura, uno se queda en la contemplación estética de la belleza de un edificio y muchas veces se deja de lado la parte humana de quiénes construyeron esos edificios, en qué condiciones se construyeron. Siempre está la cuestión de volver a las pirámides, ¿no? ¿Cómo se habrán construido las pirámides? ¿Cuánta gente murió con las grandes obras de ingeniería? Lo mismo. Y en el caso de Salamone, me pareció importante, una vez que encontré esta noticia, a mí me tocó encontrar noticias no tan buenas, lamentablemente, de Francisco, pero que habla un poco de la época más, no es para caerle a él tampoco, sino que habla un poco de cómo se manejarían los empresarios en ese momento con los empleados. Entonces acá lo que sabemos es que hay una huelga, hasta donde leí y hasta lo que ellos comentan también, tiene que ver con que el capataz se fue con el dinero que era para los empleados. Y a partir de ahí se declararon en huelga, y a partir de ahí vino toda una especie de represión policial que, bueno, según lo que cuentan ellos, termina con gente detenida en un calabozo, toda una escalada un poco violenta, y algún detenido que termina en la casa de Salamone. Insisto, la fuente que tenemos es el diario Obrero. Esto se retoma después en otro libro que hay sobre que estudia puntualmente todo lo que tiene que ver con Córdoba y el sindicalismo y los orígenes. Es una noticia en la cual se lo menciona, pero más allá de la certeza o no, creo que viene bien siempre pensar también en qué condiciones se realizaban estas obras, porque todavía estamos bastante lejos de- de la ampliación de los derechos laborales. Acá estamos hablando de un hotel que se inaugura en el 29. Bien, finalmente ya vamos a ir llegando al final. Seguimos en Córdoba, pero ya nos vamos a ir acercando a lo que más nos atrajo seguramente de Francisco, que tiene que ver con la obra pública. Este es un proyecto que no se construyó, que él había propuesto para el Palacio Municipal en Villa María, Córdoba. Es del año 1933. Como pueden observar, es un palacio enorme, con un lenguaje que todavía no es el lenguaje moderno que le vamos a conocer más adelante, en una localidad en la que sí va a realizar obra, que vamos a ver más adelante. Finalmente, entre 1934 y 1935, va a realizar su primera municipalidad en la localidad de Las Varillas, que no está tan lejana a Villa María, y que es esta obra que observamos que tiene algunos rasgos art déco, por dentro tiene un aljibe en el centro con un patio, tiene unas mezclas importantes y muy interesantes de estilo, y va a ser en esquina, va a ser su primera municipalidad en esquina, algo que luego se va a ir repitiendo en otros palacios municipales. Actualmente no es la Municipalidad de Las Varillas, pero sí se puede visitar si andan algún día por ahí. Está intacta. Casi en paralelo va a proyectar y se van a construir el matadero en Villa María, que este matadero sí es art déco puro, y también acá el proyecto era en neocolonial y finalmente lo va a terminar ejecutando en art déco. Tiene la particularidad de que, si no me equivoco, es el único matadero de todos los que construyó que actualmente sigue funcionando como tal y sin grandes modificaciones. Muchos de los mataderos terminaron en frigoríficos, muchos otros abandonados, pero el de Villa María es un predio enorme
que al menos hasta la última vez que fui o que tuve noticias, todavía seguía funcionando como tal. También va a realizar la primera plaza, o sea, la Plaza Centenario en Villa María, que la va a reformar en realidad, y que vamos a ver muchos rasgos de lo que van a ser las plazas bonaerenses, que tan atractivas nos resultan. Vamos a ver algunos detalles como estas fuentes en las esquinas, que eso es algo completamente original, las va a equipar con luminaria muy original, el solado, el piso, nos recuerda obviamente a Azul y a otras localidades, y estas fuentes que son muy originales, imagínense más todavía para la época, y que por suerte esta plaza fue restaurada hace 3, 4 años y todavía está en muy buenas condiciones. Hay una curiosidad en la localidad de Villa María, y que probablemente sea una de las obras que mayor peligro tiene de que deje de existir a la brevedad, que es un cine que va a realizar Salamone en un proyecto que, según dice una placa, es ad honorem, que lo hace en paralelo a toda su otra obra en Villa María, y que tiene un estilo, como pueden ver, mucho más morisco, con más reminiscencias árabes, que no tienen que ver ni con el neocolonial, ni con lo moderno, lo cual también habla un poco de lo que era la capacidad técnica de los profesionales en esa época. Manejaban todos los estilos y todos los manejaban con total solvencia. Entonces, a uno le sorprende, pero realmente después, si uno se pone a analizar, a muchos otros profesionales de la época podían ejecutar cualquier encargo y realizarlo a la perfección, como en este caso este cine. Es lo que observamos, es el hall de entrada, más adelante estaban las boleterías. Esto hoy en día se conserva así como lo ven, pero lamentablemente lo que era la sala, con las butacas y el escenario, terminó siendo un garage. Se tuvo que luchar bastante para que esto no se demoliera, pero lo que está sucediendo es que tampoco se está ayudando a que esto sobreviva. Está abandonado, es muy difícil entrar. Yo tuve la suerte, o realmente fue suerte, que cuando fui a Villa María a presentar mi libro, justo me presentaron a un hombre que tenía la llave, digamos, de este sector, entonces pude ir, sacarle fotos y relevarlo. Pero hoy en día, si uno va a Villa María, el frente está todo resquebrajado, porque por ahí a metros pasa el tren, pasan autos, y es una joya. Ahí está la plaquita, que eso sí sobrevive, en la cual leemos proyecto y dirección ad honorem, ingeniero Francisco Salamone, año 1935. Probablemente es la obra más inaccesible de todo lo que realizó Salamone, y que creo que no tenemos público cordobés, pero realmente sería súper interesante que se tomaran medidas al respecto, y que es algo que después también en algún momento debatiremos sobre el tema del patrimonio, y sobre todo más en los pequeños pueblos, no tanto en las ciudades, como de dónde se pueden sacar los fondos o no, qué urgencias tiene un pueblo pequeño que le quedó una obra tan monumental. Pero bueno, hasta acá terminaríamos con la primera clase. Me interesaría ahora si pudiéramos hablar, Karina, por un lado, de abrir el chat y las consultas, si querés retomar aquello que te había consultado al principio sobre el estado de los planos que se encontraron en Azul, el estado, si se está digitalizando eso. Sí, cuento un poquito. Cuando yo tomo la dirección del Centro de Interpretación Salamone, entendiendo que, bueno, el abandono, ¿no?, de la institución desde el momento de su inauguración. De hecho, la institución nunca tuvo un proyecto de gestión propio. Si bien tuvo
eventos aleatorios de alguna manera, nunca se gestionó en torno a la obra y al patrimonio de Francisco Salamone. Una de las líneas de trabajo es el archivo, en referencia a las obras en el Partido de Azul, no solamente en nuestra ciudad, sino también en las localidades. Entonces, en función de eso, recurrimos a los planos que ya estaban en resguardo y que se hallaron a fines del 2022 o principios del 23. Y cuando se hallan esos planos, se dejan a resguardo en el municipio, pero bueno, quedan en esa situación, en una especie de stand-by. Así que retomamos esa gestión en conjunto con el equipo de trabajo del Archivo Provincial Histórico Levene, que está a cargo en su dirección de Alicia Sarno, y su equipo de museólogos y museólogas y conservadoras de patrimonio y de archivística. En función de eso, el equipo visitó nuestra ciudad, estuvimos trabajando sobre los planos y bueno, se fueron descubriendo algunos agentes de deterioro que estaban afectando gravemente el soporte de los planos. Entonces, en función de eso, hicimos una agenda y un cronograma de trabajo con el equipo del Archivo Levene, y en primera instancia nos correspondió al Centro de Interpretación hacer el inventario, ¿no? Porque todavía no se habían hecho no se había hecho el inventario administrativo para que pasaran a ser bienes del Archivo Histórico del municipio de Azul, así que en primera instancia completamos el inventario, se les adjudicó un número de inventario propio a la colección entera, es una colección de fondos patrimoniales. Una vez que completamos esa instancia administrativa, bueno, pasamos a la segunda instancia, que es relevar el estado de conservación documento por documento, ¿no? Con todos los elementos que eso exige. Toma de medida de cada uno de los planos, evaluar detenidamente cuáles eran esos agentes de deterioro que lo estaban afectando, y al mismo tiempo hacer un encuadre histórico, ¿no? Para esas planillas de inventario. Una vez que pasamos esta segunda instancia, empezamos a gestionar la posibilidad de que el equipo del Archivo Histórico Levene pudiese efectuar la restauración de cada uno de esos documentos y sobre todo la estabilización del fondo documental, porque habían estado guardados en una caja y como cada uno de esos planos acompañaban un expediente, estaban plegados, ¿no? Con la forma de la carpeta del expediente correspondiente. Entonces, en función de eso y de la poca estabilidad que tenía el material, entendimos que teníamos que hacer un trabajo colaborativo de restauración en principio, y luego de esta tercera instancia, ahí sí poder efectivizar la digitalización, como vos decías hoy, pero esto se tiene que hacer una vez que el material esté estable, o sea que el material esté abierto, ya no presente los pliegues que tiene en la actualidad. Así que bueno, eso entiendo yo que vamos a estar en esa instancia de digitalización hacia fines de este año. Y la idea del Archivo Levene es generar en su página web un botón dedicado exclusivamente a la suba de material histórico, particularmente los planos, para que cada municipio, localidad, partido pueda ir subiendo a ese botón de la página web su material, y de esta manera, como vos bien decías, pese a que no hay una unificación de los documentos históricos de Salamone, podíamos llegar a conformar por lo menos un fondo documental de planos de obra bonaerense. Excelente. No, sería genial y buenísimo que se esté encargando también el archivo. Sí, sí, porque en definitiva el trabajo colaborativo
en estas instancias y en esta coyuntura histórica sobre todo, es lo que más apremia. Así que, bueno, en principio lo colaborativo para, de alguna manera, entendiendo esto que vos decías de la figura de Salamone en función del desarrollo de los diseños curriculares y su ausencia de ellos en las diversas facultades o casas de estudio. Bueno, me parece que a través de estas instancias o de ponencias, de estas capacitaciones y demás, donde se promociona y se difunde la obra de Salamone, es donde justamente vamos a sacarlo de ese lugar tan injusto, ¿no? Tan injusta la historia de la arquitectura hacia la figura de Salamone. Ojalá. Bueno, vi que estaban muy atentos y atentas a todo lo que contaba Martín, así Sí, que podemos abrir el micrófono a quienes quieran comentar algo, quienes... Preguntar. Aprovechen que es el momento. Después, esta clase recuerden que va a estar grabada, así que para quienes no pudieron estar en este comienzo de capacitación, la van a poder seguir grabado, o quien la quiera mirar por segunda vez, y también van a tener la bibliografía disponibles en un link que en el día de mañana yo estaré subiendo al grupo de WhatsApp. Vi que me llegaron un montón de mensajes para sumarlos al grupo, así que de a poquito los iré sumando para que mañana puedan hacerse de todo el material disponible. Así que me gustaría que alguien pueda contar algo, la relación con la obra de Salamone, por qué se anotaron en el curso, si conocían el trabajo de difusión y promoción que viene haciendo Martín, no solamente a través de las redes, sino a través de diferentes tipos de acciones. Ahora, Martín, estás con el cine, que me encantó, me parece una propuesta hermosa. Y de paso, si querés, podríamos comentar también la inauguración de la muestra. Sí, el viernes de esta semana, sería viernes 10, Martín va a estar inaugurando una exposición de fotografías de las obras de Francisco Salamone en el Centro de Interpretación de Azul, y esperamos para quienes anden por Azul, para nuestras comunidades también, vamos a tener una audiencia fija con la carrera de fotografía de Bellas Artes, y bueno, después, Martín, también se viene un evento donde las juventudes van a ser protagonistas, pensando también en la figura de Salamone y en su obra, ¿no? Con un eco más contemporáneo, porque, bueno, es una obra realmente que tiene que ver con el arte contemporáneo de alguna manera, así que, bueno, vamos a estar en eso también. Acá estoy mirando que María nos decía algo. Sí, yo había visto a alguien que preguntaba por Santa Fe, si construyó algo en Santa Fe, Salamone. Yo no Sí, tengo acceso a las sí, preguntas. Alejandra. Alejandra ahí saludó. Sí, No, que se sepa, no. Después en algún momento veremos que Salamone va a tener algunos socios. Dentro de esos socios va a tener la gente que se encargaba del equipamiento de las plazas y parques, que son los Costantini. Bueno, ellos sí van a tener obra en algunos lugares de Santa Fe, que después lo veremos, que a primera vista se parece mucho, pero que no tiene que ver con Salamone. Después, si algún día aparece algo no en Santa Fe, veremos, pero de momento, no. Y María Marta pregunta, ¿por qué no construyó la iglesia gótica si perdió la licitación? No, eso era un proyecto de estudiantes, de tesis, un proyecto más. Y también veíamos que hubo un proyecto sobre construir la municipalidad del edificio municipal en Azul. Sí, que eso aparecía en un recorte, eso lo vamos a retomar después en los proyectos inconclusos. Pero sí, en Azul va a suceder que va a ser una de las pocas localidades en las cuales
las obras no van a entrar en concurso, digamos, sino que ya va a ser un pedido más como privado del municipio de Azul a Salamone y va a terminar siendo la localidad que más obras le pide. Y terminó faltando de alguna manera el Palacio Municipal, pero quedó una vista que, a ver, si mientras seguimos charlando la voy a buscar, que aparece en un recorte al principio. Sí, en el recorte del diario El Atlántico era. Claro, sobrevivió esa vista. A ver, Ahí está. ahí está. Bueno, El primer edificio. sí, el que señala ahí, ese iba a ser el Palacio Municipal para Azul, que bueno, solía pasar también con Salamone, que los municipios, bueno, manejaban un presupuesto y que a veces obviamente se terminaba excediendo y había que empezar a recortar. Recortar literalmente, a veces el tamaño, la altura de las torres, o a veces recortar incluía, bueno, no hacemos el hospital y hacemos la delegación, y así sucesivamente. Entonces, en el caso de Azul, nos quedamos sin Palacio Municipal, pero tenemos todo el resto de la obra que Y conocemos. como vos mencionabas, Martín, las fuentes a donde podemos ir a buscar el rastro, ¿no? De la obra de Francisco y de toda la logística, ¿no? De las gestiones con cada uno de los municipios, los archivos de los consejos deliberantes y las actas de esa época son una gran fuente. De hecho, en Azul están las fuentes, si bien estaban escritas en manuscrita, una tipografía bastante difícil de poder leer, pero no imposible, así que eso también es una gran fuente, los consejos deliberantes, porque de alguna manera podemos seguir la historia casi paso a paso, ¿no? Con Sí. cada una de las gestiones, cada una de las sesiones del consejo, qué opinaba cada uno de los concejales, de los bloques que actuaban. Eso es muy interesante también. Y hoy en Sofía día, quiere decir algo acá. ¿Abrimos fila, Martín? dale, Sofi. Ya, ¿cómo andan? Estaba con un bueno, problemita ahí que no podía activar el micrófono. está bien. Bueno, lo que decía justo Cari de los consejos deliberantes, yo estuve leyendo algunos de los libros del consejo de acá de Torkins. Y bueno, en nuestro caso, quien presenta el proyecto en su momento es Santiago Saldungaray, nieto del fundador de mi pueblo, de Saldungaray. Y bueno, por ejemplo, leyendo, una de las cosas que me enteré es que, por ejemplo, el mástil de Saldungaray no estaba incluido originalmente en el proyecto. Y en una de las sesiones, bueno, le dicen a Santiago como que él quería todo para Saldungaray porque él después en el proyecto agrega el mástil que se termina haciendo. Y bueno, le dicen esto, que él quiere todo para Saldungaray, que se acuerde que es concejal de todo el distrito. Él dice que no es así, que él vela para todo el distrito, pero bueno, finalmente la mayoría de las obras se hacen acá en Saldungaray. Inclusive había proyectado un cementerio para Torquín que finalmente no se termina haciendo, que era muy similar al de Azul, pero sin el acampe. Sí, que sumando a lo que dice Sofía, también va a ser interesante, que eso lo veremos más adelante, que Salamone tenía como una especie de álbum con proyectos para presentarle a los intendentes, que muchos de esos quedaron sin construir, y que es muy interesante el caso de Torquis porque existe todavía, bueno, aunque sea yo tengo la imagen de haber visto un plano, una vista en realidad, que es el cementerio que conocemos de Azul, sin el ángel, pero para Torquis. Entonces uno ahí entra un poco en conflicto y dice, pero ¿cómo puede ser? Entonces claramente él ya tenía muchos diseños y probablemente uno se puede imaginar reuniones con intendentes y Salamone en los cuales él le decía, bueno, podemos hacer un cementerio así o asá, vos lo vas armando. Y de nuevo, me gusta mucho tener este tipo de conversaciones para, insisto, humanizarlo a él,
que se manejaba como quizá cualquier otro profesional y que tenía ese tipo de charlas humanas y no era un genio que estaba creando y que fresco le decía, bueno, hacé lo que quieras en cualquier lugar, que lo vamos a hacer porque vos sos mi protegido y todo lo que hagas está permitido, sino que era, como decía Longoni, la provincia era un gran obrador en ese momento y se estaba modernizando toda la provincia, y Salamón estaba construyendo en estos estilos, Marcellán en otros, y muchos profesionales estaban intentando modernizar todo ese territorio. Sí, que también me parece que esto que vos decís sobre los dichos o los apodos o las diferentes historias, que hay muchísimas con respecto a la inauguración en el cementerio también, hay anécdotas. Este anecdotario me parece también que de alguna manera ha fortalecido la obra y la persona de Francisco Salamone, o sea, por un lado, la academia lo ignora, pero por el otro lado, el sector popular, de alguna manera, a través de la historia oral, lo releva, ¿no? Y se termina transformando en un monstruo casi, justamente por estos decires populares que fueron alimentando la mística, ¿no? Y que entendemos que hoy los centros de interpretación justamente se llaman de esa manera porque si lo que tenemos y de sobra son interpretaciones al respecto. Sí. Sofi levantó la mano recién. Sí, a Alejandra le contesto rapidito antes de volver a Sofi, por la obra en Uruguay, que se sepa no, pero también es una incógnita y me encantaría estar en contacto con gente en Uruguay aunque sea un proyectito de algo, ¿no? Es lo que uno le termina agarrando el gustito y uno quiere ver, aunque sea una noticia en un diario de un proyecto de algún edificio, pero bueno, que se sepa no. Sofi. No, bueno, agregar, y bueno, ya después no hablo más. Esto que decías No, de las proyecciones, que en Torkins, acá en el museo, hay más de 30, deben ser proyecciones de Salamone. También no solo pensadas para acá, sino pensadas para otras localidades también que se encontraron en la municipalidad. Son como si fueran postales, parecieran. Son como propagandas, digamos, de los edificios que podría llegar a ser, que eso también es algo que se encontró acá y es súper valioso, y bueno, por suerte están protegidas en el Museo de Torquín. Sí, ¿no? Vos decís, Martín, no era un Leonardo da Vinci, pero casi te diré también, porque tenía esta faceta, ¿no? De artista integral, Sí, sí. era un humanista, eso no cabe duda, y como humanista que era, se desarrollaba en varias disciplinas, me parece, y se desarrollaba muy bien. Entonces, si bien es verdad que tiene que ver con el mito romántico del artista genio, pero en un punto también no deja de admirarnos esa capacidad de gestión, ¿no? Porque entendemos que él trabajaba con su estudio de arquitectura, sabemos que trabajaba con sus hermanos, que tenía colaboraciones con diferentes empresas de otras disciplinas, para lo cual lograr estos proyectos en los que mezclaba mobiliario, luminarias y demás. Pero bueno, también esa capacidad de gestión es loable si nos pensamos en el contexto, ¿no? En la década del 30, con una coyuntura histórica como la que ya conocemos, que si bien era una coyuntura a favor de la obra pública, bueno, no debería ser fácil, y si tenemos en cuenta también el transporte, ¿no? Los medios de transporte. Entonces, en función de esto, me parece que la figura de Salamone como humanista de las Pampas me parece que es única. Sí, definitivamente. Sí, sí, pensar en eso, en transportar todos esos materiales y no solo eso, sino también enseñarle a la mano de obra local ese nuevo método de construcción es algo que emociona en algún punto, que después se va a empezar a replicar también muchas veces en viviendas, uno va a empezar a ver frentes de la época que de alguna forma dialogan con las obras de Salamone.
Entonces tiene que haber sido una mini, aunque sea una mini revolución en cuanto al cambio estético para los pueblos y a esa cuestión. Yo en ese sentido tengo una impresión positiva, sobre todo en los pueblos más chicos, al respecto de la llegada y la impresión que tuvieron ellos sobre su obra, que debe haber sido como decir, bueno, la modernidad de las ciudades está llegando a nuestro pueblo. Esas municipalidades completamente modernas, con torres estilizadas, que yo imagino las verían nada más en revistas, edificios similares, que verían edificios similares de Buenos Aires o de grandes ciudades, como decir, bueno, está llegando finalmente a nuestro pueblo, y de eso, si nos da el tiempo, les voy a compartir que muchos seguidores a lo largo de estos años me han compartido imágenes de familiares, de fotos de época, que se sacaban fotos en blanco y negro, hablo de los años 40, 50, frente a las plazas, a las fuentes, a los palacios municipales. Como que yo estoy bastante convencido de que, obviamente, dejando de lado los cementerios, que seguramente hayan sido lo más quizá controversial de su obra para los pobladores, el resto de la obra seguramente tenía más que ver con eso, con una cuestión de decir, nuestra localidad se está modernizando. Sí, sí, totalmente, porque justamente tenía que ver con la movilidad social, ¿no? Que era ni más ni menos lo que se pretendía lograr, la movilidad social en función de la movilidad dentro de la misma comunidad o partido, y que esa comunidad no tenga la necesidad de emigrar hacia ciudades más grandes en búsqueda de trabajo o de cuestiones administrativas y demás. Me parece que, bueno, pero quizá no, ahí nos estamos adelantando a las clases anteriores de pura ansiosa nomás. Está muy bien, está muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta más o algún comentario que algún participante quiera hacer. Sí, está muy bien, Juan. Juan es guía, guía de turismo de Azul, y viene participando también de todas las capacitaciones del centro. Así que gracias, Juan, sí, totalmente. Y aclaro esta cuestión de que va desde la admiración el tema de humanizarlo, no para quitarle méritos, sino que justamente conocerlo más ayuda a admirarlo más y a entender lo difícil que fue para ese inmigrante que se hizo de abajo, todo el esfuerzo que habrá sido para él, para su familia, sus hermanos, como tantas otras historias, de poder llegar a ser alguien y conseguir ciertos objetivos profesionales acá en nuestro país. Sí, totalmente. Esa cuestión de la trascendencia, ¿no? Del inmigrante, me parece increíble desde ese lugar también. ¿Alguien que quiera aportar algo más? Si no, nos encontramos la clase que viene. Yo tengo, perdón, tengo una pregunta técnica, porque no pude entrar al grupo de WhatsApp. Ahí mandé un mensaje